el cráneo, pero hoy vamos a ver básicamente todo lo que es, esto es toda la parte de huesos del cráneo, órbitas, fosas craneales. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a dirigirnos básicamente hacia los huesos del cráneo. El viernes vamos a ver lo que es base de cráneo, vamos a ver orificios, conductos, lo que se llama foramina. Siempre acuérdense que vamos a ver tomografías, radiografías, vamos a hablar del tema de traumatismos. Y vamos, la semana que viene vamos a seguir con los huesos, pero ahora no del cráneo, cara y órbita. Y el viernes próximo, no este, el de la semana que viene, ya entramos en articulación y en músculo. Así que esto es un poquito de refrescarles. Hoy vamos a ver, para que nos ubiquemos, hoy vamos a ver huesos del cráneo. El día viernes vamos a ver base de cráneo, o sea, todos los forámenes, los agujeritos, los forámenes es justamente, la foramina es eso, del cráneo. Y vamos a pasar al otro miércoles a los huesos de la cara, y por último el viernes ya entramos en prácticamente la articulación más importante que tiene cabeza y cuello, que es la articulación temporomandibular, la articulación de la masticación. Por eso es que van a leer justamente que uno de los puntos clave de la articulación temporomandibular es mover los músculos, y ahí por eso vemos inmediatamente los músculos de la masticación. Bueno, vamos a, como es un área nueva, un territorio totalmente nuevo, vamos a dar algunas definiciones para que nos podamos ubicar y estemos tranquilos de lo que estamos, en qué área estamos y cómo vamos a empezar a estudiar. Yo dije huesos del cráneo, pero claro, siempre que vemos la parte facial, uno dice, bueno, a ver, huesos del cráneo o huesos de la cara, y empiezan las grandes confusiones. Para que nos quedemos tranquilos, en lo que desde el punto de vista externo, o sea, de topografía externa, vamos a ver que la cara se divide en 3/3. Esto incluso no solo es para cirugía plástica, sino para cualquiera informe que ustedes desarrollen en su futuro. Por ejemplo, si ustedes están en una guardia y un paciente tiene un corte en esta parte de acá arriba, ustedes pueden escribir herida cortante en el tercio superior de la cara. Ya sabemos todos qué es lo que corresponde al tercio superior, o tercio medio o tercio inferior. Ya está estandarizado. Entonces, para que nos tengamos bien en claro, el tercio superior de la cara es de la línea orbitaria hacia arriba. El tercio medio es entre la línea de las órbitas superior, la línea que pasa justamente por encima de la órbita, hasta la base de la nariz, una línea imaginaria que está pasando por la base nasal. Y el tercer tercio es desde la base nasal al mentón. Es decir, estas son las líneas que normalmente son líneas imaginarias, que teóricamente se ha visto que en la población general corresponden a un tercio, cada una. Van a ver que la última, que es la región, la última me refiero al tercio inferior, ya empezamos a hablar ya con propiedad, ¿ven? Pensamos incluir tercio inferior de la cara, se subdivide a su vez en un tercio superior, que es desde la comisura del labio a justamente la base de la nariz, y 2/3 desde la comisura del labio al mentón. Conclusión, los 3/3 de la cara, tercio superior, tercio medio, tercio inferior, y el tercio inferior se subdivide en el tercio superior de eso y en los 2/3 inferiores. Esta es una forma importante, básica, para hablar de lo que es la topografía de superficie, y después vamos a encontrar que algunas áreas, ya lo vamos a repetir en cara, van a ver que esta zona donde están los ojos también la vamos a llamar región orbitaria. Vamos a ver que la región que está en la nariz se llama, lógicamente, región nasal. La región, acá vamos a encontrar dos zonas debajo de los párpados, la parte interna que se llama región infraorbitaria y la que está por afuera, que es el pómulo,
que normalmente en español uno habla de malar. Bueno, aquí hay un cambio importante en la nomenclatura. La terminología anatómica habla de que la región malar se denomina región cigomática. O sea que los famosos pómulos, de ahora en adelante, grabemos en nuestra cabeza la región cigomática. Es más, el hueso se llama cigoma, el que está allá abajo. Tenemos justamente otra forma, otra área, es el área bucal u oral. Tenemos hacia los dos costados la región, esta es la parte bucal, perdón, y esta es la región oral, que es la de la boca, y más hacia afuera la región parotidia, la región del mentón, y ya acá entramos ya después en cuello. Es decir, esto que son las áreas topográficas de la cara, es importante ya conocerlas porque ustedes pueden recibir una pregunta y digan, bueno, a ver, descríbame la región nasal, la región oral, la región orbitaria. Entonces, ubiquémonos rápidamente de qué zonas estamos hablando. La gran confusión, por eso lo dejé para el final, es el tercio superior. Porque nosotros le llamamos cara a esto, o fase, pero lógicamente esta parte de acá arriba es el hueso frontal. O sea que el tercio superior de la cara corresponde a un hueso del cráneo, es decir, al hueso frontal. Lógicamente, nunca nos vamos a equivocar en la parte superior, porque acá hablamos de regiones parietales, atrás, por supuesto, región occipital, y a los costados, regiones temporales. Pero el motivo de la confusión siempre está en el tercio superior, porque hablamos de cara, pero acá abajo, en ese tercio superior, está el hueso frontal, que es un hueso del cráneo, no es un hueso de la cara. ¿Ok? Entonces eso, tengámoslo en cuenta y lo vamos a repasar cuando veamos huesos de la cara, que el tercio superior prácticamente lo mencionamos poco, porque justamente pertenece al día de hoy. Y aquí es donde ustedes tienen lo que hablábamos recién. Profe, ¿Sí? Sí, Camila. una consulta, permiso. Cuando se habla del hueso frontal en los tercios, ¿no? ¿Los huesos de la orbitaria entra también? ¿Cómo es el tema? Porque la línea, vos puedes ver que se corta en borde superior de la órbita. Exactamente. Es decir, esta línea imaginaria, fíjense que acá tenemos la misma cara de la figura que marcamos anteriormente, sin embargo, acá está representado el cráneo. Es decir, que esta línea imaginaria está pasando por la órbita, por los techos de la órbita. Por lo tanto, el tercio superior es frontal y tenemos que ver el techo de la órbita también justamente tiene que ver con la órbita. Perfecto, Es decir, gracias. cuando veamos órbita, que es una clase especial esa, en órbita vamos a ver que las estructuras óseas de la órbita, el techo de la órbita lo constituye básicamente dos huesos del cráneo, que ya vamos a ver que es el efenoides y el hueso frontal. Entonces tengamos en cuenta que cuando hablamos de región frontal, tercio superior, acá tenemos el hueso frontal y todo lo que está por detrás es el cerebro. Entonces, cuidado que a veces uno dice, tuvo una herida en la cara, bueno, o un traumatismo en la cara, ojo con eso, porque si está en el tercio superior, es un traumatismo neurológico ya acá arriba. ¿Ok? Eso lo vamos a ver varias veces hoy y el día viernes. Volvemos a la misma al dibujo. Fíjense que vieron que yo utilizo mucha información, a veces en inglés, a veces en español, y hoy les traje en portugués. A propósito, para que vean que la anatomía sigue siendo la misma y los términos son exactamente los mismos. Entonces, esta línea imaginaria de perfil va a estar marcando, esto es lo que a mí me interesaba marcar, la diferencia entre huesos del cráneo y los huesos de la cara. Bueno, el cráneo en total, o sea, todo lo que es la estructura, tiene 14 huesos. Así que de a poquito vamos a irlos viendo, pero son estos 14 huesos. De estos 14 huesos, los primeros 6 que yo he marcado son justamente los que vamos a ver hoy, que son los del cráneo. ¿Qué es lo que me quedan? Todos estos que están acá abajo, que son los que vamos a ver en la próxima
clase, son los huesos de la cara. Conclusión, el hueso frontal, parietal, occipital, temporal, efenoide y etmoides son los que vamos a ver el día de hoy. Y fíjese que, por suerte, la terminología anatómica, no hay grandes diferencias con la terminología vernácula francesa o de las escuelas europeas antiguas. Fíjense que los nombres son prácticamente los mismos. Profe, ¿Sí, Evelyn? esta división puedo hablar que son los huesos de neurocráneo y el otro de viscerocráneo. Viscerocráneo, exactamente. O sea, justamente iba a eso. Un poquito lo dejé Profe, traducir recién, porque neurocráneo quiere decir que son los huesos que tienen relación básica con el sistema nervioso, que son justamente los primeros 6, donde debajo de esos huesos tenemos el sistema nervioso central. En cambio los otros, fíjense, nariz, vómer, zigoma, maxila, mandíbula, tienen más que ver con lo que es la parte anterior, y justamente se llama viscerocráneo y más relación con las vísceras, o sea, con la respiración, con la cavidad orbitaria, con el tragar, y no tanto con la parte neurológica. Esa es la división que también se puede saber. Pero bueno, para que sea más fácil, los de arriba clásicamente son los huesos del cráneo, los otros son los huesos de la cara. Aquí tenemos, para que ustedes vean, entonces, cuando uno muestra esto, la división está a esta estructura, aquí a este nivel, y después baja. Es decir, estos huesos que están aquí, este específicamente que es el zigoma, y esta que es el os mandibular, pertenecen a los huesos de la cara. Y estos que están acá atrás, justamente son los huesos del neurocráneo, o básicamente los huesos del cráneo, estamos viendo. Vuelvo a repetir una vez más, porque aquí es donde generalmente los alumnos se confunden. La frente, a pesar que pertenece a la cara, debajo, el músculo, el hueso que está, es un hueso que tiene relación directa con los huesos del cráneo, es un hueso del cráneo, y es el que está por debajo el lóbulo frontal, los dos lóbulos frontales de este sector. Y aquí vuelvo a repetir, entonces, el techo de la órbita tiene relación directa con el sistema nervioso central. El techo de la nariz tiene relación directa con el, justamente, hueso frontal. Vamos a ver este tema más adelante, porque los traumatismos en la órbita o en el traumatismo en la nariz, si están cerca del techo, tienen compromiso del sistema nervioso central. Y aquí tienen una imagen justamente para recalcar y volver a comentar esto. Si yo miro este corte cadavérico, yo acá tengo la nariz, este es el famoso tabique nasal, acá tengo las conchas nasales, aquí tengo las órbitas, y miren el techo de la órbita, el techo de la nariz, por encima se apoya el lóbulo frontal, tanto derecho como izquierdo. Es decir, debajo de aquí del hueso frontal yo tengo justamente el sistema nervioso central. Y aquí es importantísimo, cuando ustedes estén en una guardia el día de mañana, que cuidado que los traumatismos de techo de órbita y de techo nasal pueden comprometer el sistema nervioso central. Y esa es la diferencia. En el perfil, como hablábamos recién, siempre tengan en cuenta esta línea, que es la que, acuérdense que el zigoma pertenece a un hueso de la cara. Muy bien, entonces, para irlos de a poquito entusiasmando, vamos a agarrar papel y lápiz. De esta forma vamos a ir haciendo alguna especie de ejercicios, vamos a ir haciendo un poquito, empezando a acostumbrarnos a cómo puede llegar a ser un parcial. Yo en un parcial puedo poner esta imagen y decir, bueno, tienen un minuto para contestar o para escribir, o puedo poner algún detalle que vamos a ir viendo de a poquito. Entonces, tomemos estos 30 segundos y hagamos hincapié entonces en estos 4 huesos para que nos empecemos a hablar, ya directamente entremos en cráneo.
Voy a ir buscando de a poquito el segundero, que en una época hacíamos así, poníamos un cronómetro, porque el parcial va a ser así vamos a irlo de a poquito acostumbrándonos a cómo puede llegar a ser un parcial. Bien, número 1. ¿Qué hueso es? Frontal. Lo repetimos, eso. Lo repetimos varias veces, así que cada uno en su dibujo o en su número, vayan viendo, vamos comparando y vamos teniendo en cuenta. Ese es el hueso frontal. Les presento el hueso frontal. El número 2 es un hueso Temporal. es el temporal, es un hueso que vamos a ver que tiene 5 sectores, ya vamos a ver después. Número 3, les presento Parietal. exactamente, y por detrás occipital. Bien, fíjense que debajo, lo interesante, y es fácil de acordarse los nombres de los huesos del cráneo, porque estos 4 huesos por debajo tienen los mismos lóbulos: lóbulo frontal, lóbulo temporal, lóbulo parietal y lóbulo occipital del cerebro, del sistema nervioso central, que lo vamos a ver en el último módulo. Pero bueno, es fácil porque tienen concordancia. Esto es lo que se llama base de cráneo, y donde hablamos de fosas cerebrales. Esto lo vamos a ver en detalle el día viernes, pero para hacerles una introducción, el hueso que yo tengo acá adelante es el frontal. Hacia atrás, yo ya empiezo a ver el parietal y hacia atrás el occipital. Si uno mira hacia adentro un cráneo, vamos a ver que hay como 3 desniveles, como 3 escalones. A este sector anterior más alto se llama justamente fosa cerebral anterior, ya vamos a ver dónde se divide. Entre la fosa cerebral anterior hay como un escalón de bajada y llegamos a esta línea que está aquí, que es una parte del temporal hoy, que lo vamos a ver. Se llama fosa cerebral media, y la que está más abajo, más posterior y más descendida, es la fosa cerebral posterior. ¿A qué corresponden? La fosa cerebral anterior al lóbulo frontal, la fosa cerebral media corresponde al lóbulo temporal, y por detrás la fosa cerebral posterior al lóbulo occipital. Ahí vamos a ver en el endocráneo, se llama endocráneo o base de cráneo, para que vayan empezando a acostumbrarse a los nombres. Aquí tenemos justamente las 3 en un preparado anatómico: la fosa cerebral anterior, la fosa cerebral media y la fosa cerebral posterior. Fíjense cómo hemos dejado los huesos denudados y se ha sacado todo lo que es los lóbulos cerebrales, para que ustedes vean cómo son estas fosas cerebrales. Este corte es más didáctico. Nosotros estuvimos viendo arriba recién el corte por aquí, ahora estamos viéndolo de costado y aquí se van a ubicar mejor. Si ustedes aprecian y miran bien, van a ver que hasta acá arriba ven que tiene como una estructura más alta. Esto se llama fosa cerebral anterior. Después vamos a ir de esta zona a esta, que es la región media, como que ven que va bajando, y posteriormente hacia atrás la fosa cerebral posterior. Si uno mira en un preparado, en una tomografía, es importante porque yo acá tengo, esto es para que nos ubiquemos, esta es la columna vertebral a nivel justamente cervical, esta es la mandíbula, esto es la lengua, esta es falta acá el cortecito de la nariz, ven que acá se vislumbra lo que es la nariz, esto es la región nasal. Entonces, este es el lóbulo, perdón, este es el hueso frontal. Esto corresponde justamente a la fosa cerebral anterior. Y este sector hacia acá es la fosa cerebral media. Y posteriormente, esto es una resonancia, ya aquí atrás tengo la fosa cerebral posterior, porque este es el hueso occipital. ¿Cómo diferencio una tomografía de una resonancia?
apréndanlo a partir de hoy para toda su vida. La tomografía sirve para huesos. Miren, ¿yo puedo distinguir acá la lengua? No. ¿Yo puedo distinguir el lóbulo frontal? No. ¿Yo puedo distinguir acá la médula? No. Pero sí tengo todos los detalles óseos. Se ven perfectamente bien todos los detalles óseos. Miren ahora esta imagen. Miren qué diferencia hay. Aquí yo tengo la protuberancia, el cerebelo, la tienda del cerebelo. Fíjense, acá tengo la lengua, el paladar. Miren, miren la columna vertebral, cómo se ve con toda la estructura interna. Esto es una resonancia magnética nuclear. La resonancia magnética permite ver hueso, pero lo más importante de la resonancia es que permite ver las estructuras de partes blandas. Conclusión, si uno tiene un paciente que tiene una fractura y quiero ver realmente la parte ósea, pido una tomografía. Pero si quiero ver si hay algún compromiso más interno, pido una resonancia. ¿Ok? Eso para que lo vean ya hoy. ¿Santiago? Sí, tenía una pregunta. ¿Sí? Era si no conviene siempre hacer una resonancia para estar 100% seguros que no está comprometido nada. Uh-huh. Es verdad. Por eso la gran mayoría de los médicos pedimos más resonancia que tomografía. Tomografía era el paso previo hace muchos años atrás. Ahora, prácticamente en un hospital de alta complejidad que tienen resonadores, se pide resonancia. Lo que pasa es que la tomografía, primero, es más vieja, entonces está más accesible en hospitales más chicos. Las resonancias están en centros importantes. Y el segundo tema es una cuestión de costos. La tomografía es mucho menos costosa que una resonancia. Así que bueno, eso hay que tenerlo bien en claro. Si uno pide nada, sabe que el paciente está bien, no tiene ningún problema neurológico y lo que quiero ver es hueso, solamente con una tomografía es suficiente. Si no, la resonancia es el método ideal. Aquí vamos a empezar a hablar justamente, dijimos, de los huesos. Este hueso que está acá adelante, no hay duda, es el frontal. Este hueso que está aquí al costado es el parietal. Y el hueso que está atrás es el occipital. Hasta ahí, fácil, lo vimos, lo repasamos y lo fuimos viendo en los cortes anteriores. El que me faltaba, el que lo nombré, pero para que se ubiquen bien, que yo les dije, entre fosa cerebral media y fosa cerebral posterior, es este hueso que está a los costados hasta la oreja. Entonces, para que nos ubiquemos, ese es el hueso temporal. Sin embargo, yo dije que en el cráneo había 6 huesos. Quiere decir Son que 7. aparte del frontal, aparte del hueso del parietal, occipital y del temporal, yo le agregaría 2 más. Sería el esfenoides, que está aquí, y el etmoides, que está aquí. Que lógicamente no tienen correlación con los elementos neurológicos de los lóbulos. O sea, no existe un lóbulo esfenoidal y no existe un lóbulo etmoidal. Son los huesos. ¿Por qué decías que había 7? Perdón. Porque temporales tenemos 2. Bueno, a ver, perdón. Digo. Vamos a aclarar. En relación a esto, acuérdense que el cuerpo humano se junta en la línea media. Nacemos de una plancha que tiene, ya lo van a ver en embriología, nacemos de una capa superficial que se llama ectodermo, una capa del medio mesodermo, una capa interna que se llama endodermo. O sea, somos una placa en el cual nos juntamos a la línea media y todo lo que queda adentro es el endodermo, el mesodermo queda en la mitad, que son músculos y huesos, lo que estamos viendo, y lo que está por afuera es el ectodermo. Todos estos huesos son dobles, todos. Si tomamos la filosofía de que estamos, dobles, todos los que rodean acá arriba el cráneo, hay 2 huesos frontales, hay 2 huesos temporales, hay 2 huesos occipitales y 2 huesos parietales. Lo que sucede es que cuando se juntan en la línea media, el frontal se une al otro frontal, pero durante un tiempo, y ahí lo vamos a ir viendo, aparece esto. Es decir, los huesos se empiezan a unir, pero teóricamente siempre son 2, porque son mitad que se unen con el otro.
no son 7, son 6. Lo que pasa es que son 2 temporales, el occipital que se unió, el frontal que se unió, y el etmoide y el efenoide vienen de la mitad de cada lado y se unen. En conclusión, embriológicamente siempre tenemos 2 huesos que se han unido. Y Claro. prueba de ello es justamente que en la mitad aquí nos queda el resabio del frontal que se une con el otro lado. Ya lo vamos a ver. Cada hueso, estos lógicamente son articulaciones. Sabemos que un hueso contra el otro hueso se llama articulación. Pero estas articulaciones tienen justamente una característica, no tienen movimiento. Y por el otro lado, no hay entremedio, entonces si no tienen movimiento y están metidas una dentro de la otra, se llaman suturas. Por eso es que no tienen vaina sinovial, no tienen lo que se llama el manguito sinovial y la membrana sinovial que habíamos hablado, que forman las articulaciones comunistas. Son articulaciones sin movimiento, ¿ok? Artrodia, sin movimiento. Y justamente tenemos una sutura que viene acá adelante, que se llama sutura coronal. El nombre coronal es como si fuera una corona. Tenemos una sutura hacia atrás, justamente se llama lamboidea, y tenemos una sutura en el medio sagital. ¿Qué quiere decir esto? Sí, señor. Una consulta. Cuando hablamos artrodia, no es deslizamiento, sería el sin artrosis. Sin, No sé. perdón. Sin artrosis, discúlpenme, yo dije artrodia. Perdón, discúlpenme, es una sin Sí. artrosis, no tiene vaina sinovial, no tiene movimiento, están imbrincadas, perdón. Conclusión, el hueso frontal, que lo tengo acá adelante, se une a los 2 parietales a través de una sutura coronal. Los 2 parietales entre sí se unen en una sutura sagital. Y los 2 parietales con el occipital se unen en una sutura que se llama lamboidea. ¿Ok? En los puntos de unión de los huesos serían 3, los 2 temporales y el frontal, o los 2 parietales y el frontal, o los 2 parietales y el occipital. Yo aquí tengo justamente lo que se llama fontanela. Ya empezamos a encontrar que estos términos son lo que se llama fontanela anterior o frontal, fontanela posterior o fontanela occipital. Y van a ver también estos 2 nombres que se los pongo aquí, porque a la de adelante también se le llama bregma y a la posterior se llama lambda. Por eso a esta sutura se llama sutura lamboidea y a esta también se le puede llamar sutura bregmática. Es decir, que son puntos de unión de los huesos. Ustedes me dicen, bueno, ¿por qué este punto de unión de los 3 huesos tiene tanta importancia? ¿Por qué le damos tanta importancia a esto? Porque los niños, especialmente los recién nacidos, estos huesos no se han osificado del todo y en esta estructura es blanda y ahí por debajo tenemos justamente el desarrollo del lóbulo frontal o aquí el desarrollo del occipital con el parietal. Por eso esa zona es blandita en los recién nacidos y normalmente la sutura lamboidea a los 6-8 meses se cierra y la sutura bregmática se cierra al año. Esto es lo que hacen los pediatras o los médicos que ven niños recién nacidos cuando revisan el cráneo, lo tocan suavemente y en estas zonas anteriores y posteriores tocan para ver si no hay suturas, si no se han cerrado rápidamente o al revés, o demoraron en cerrarse. Conclusión, sutura coronal o sutura bregmática, fontanela anterior, fontanela frontal o fontanela bregmática, sutura posterior, sutura lamboidea o sutura occipital, y a la zona esa justamente fontanela lambda o fontanela occipital.
Después van a haber otros dos nombres que tienen que ir viendo, porque nosotros estamos viendo, esta es bregma y esta es lambda. Pero si yo miro también, voy a ver que hay otro punto de unión entre el frontal, el parietal, y este que está acá al costado, que es el esfenoides, justamente que se llama pterion. Esta zona de unión, yo la tengo cubierta, normalmente no la veo porque tengo un músculo ahí que es el temporal, pero estamos viendo justamente la unión de los huesos, y el otro punto anatómico que se toma en referencia siempre se llama pterion, que es justamente la unión del frontal con el parietal y con justamente el esfenoides. En esta zona, acá aparece una sutura, ¿ven? La de acá arriba dijimos sutura coronal. La de acá atrás, sutura lamboidea u occipital. Y esta que está aquí se llama escamosa, sutura escamosa. Entonces ya estamos viendo elementos de desarrollo. Entonces, tomémonos un minuto. Yo les tomo ya un poquito el tema para hacerlo como si estuviéramos en un parcial. A ver, conteste cada uno en su lugar. ¿10 segundos? En el parcial normalmente hacemos así, ¿eh? Quedan 10 segundos o 5 y vamos avisando para que se vayan apurando. ¿Listo? Entonces, yo lo voy a ir comentando y cada uno lo va autocorrigiendo. Esto, el punto 1 es fácil, es el os frontale. Número 2, os parietale. Número 3, os occipitale. Los 3 huesos que vimos hasta ahora. Número 4, esto se llama, justamente es el punto de unión, se llama bregma. Y número 5 se llama lambda. O podríamos ponerle fontanela anterior, fontanela posterior. O fontanela bregmática o fontanela lamboidea. ¿Cómo me hago para acordarme? Bueno, podemos usar una mnemotecnia. ¿Qué viene adelante en el abecedario? ¿La B o la L? La B. Entonces el bregma va adelante y la L va atrás, para que nos tengamos un poquito, que no nos equivoquemos con las terminologías. El número 6, estoy hablando de la unión del hueso. Esto se llama sutura coronal, también llamada sutura frontal. La del medio, sutura sagital o interparietal. Y la que está por detrás, sutura occipital o sutura lamboidea. El primer hueso es justamente el frontal. Fíjense que aquí aparece, ven que aquí hay el resabio de la unión de los dos huesos. Ya vamos a ver, esto se llama sutura metópica. Esto normalmente está sellado y cerrado porque aquí en el medio se vinieron y se unieron los dos huesos que hablábamos anteriormente. Todos los huesos eran dobles y se fueron uniendo. ¿Ven? Aquí lo tenemos. Justamente esto es lo que hablábamos recién, de la unión de las dos sectores, las dos escamas, las dos laterales. Y aquí tenemos justamente en el niño, en un recién nacido, ven que los huesos, las plaquetas craneanas, ya sea frontales y parietales, esto es cuando un chico nace, y aquí tenemos la famosa fontanela bregmática y la fontanela lamboidea. Siempre acuérdense que la que primero se cierra es la posterior, la anterior es la que más demora en cerrarse. Y aquí un poco lo que hablábamos recién. Acá tenemos los dos huesos frontales que se unen en la línea media,
que se sellan, y lo que queda a veces de resabio es esta, se llama sutura metópica. Pero están unidos, ¿eh? El hueso frontal, no se olviden, no solo está acá adelante en la cara, dijimos también, está conformando la base de lo que es la fosa cerebral anterior. Esa es la imagen vista de arriba, y esta es, respondiendo un poquito a lo que me preguntaron anteriormente, la base del hueso frontal. Estos son los techos de las órbitas. Entonces, los techos de las órbitas tienen que ver el hueso frontal. El techo de la nariz no, porque entre medio del hueso frontal, ya vamos a ver, entre medio de las dos plaquetas del hueso frontal, hay un hueso que se interpone, que tiene todas estas líneas de puntitos, que se llama lámina cribosa, es el etmoides. Por eso es que el techo de las órbitas es el frontal, el techo de la nariz es el etmoides. Miren, aquí tenemos una radiografía directa. Esta es una radiografía en la cual me permite ver, identificar, si yo me ubico bien, aquí tengo la órbita, acá tengo la región nasal, acá tengo el septum de la nariz, aquí tengo el techo de la órbita. O sea que todo este hueso que yo estoy mirando acá arriba es justamente el frontal. Si uno mira aquí el techo de la órbita frontal, el techo de la nariz, justamente más hacia atrás, el etmoides. Pero yo veo aquí aire. Es decir, ustedes me van a decir, pero ¿cómo hay aire? El aire está acá dentro de la nariz. Sin embargo, yo acá veo una cavidad. Bueno, justamente este hueso, el hueso frontal, tiene entre medio de las órbitas y hacia arriba una estructura que tiene justamente aire en el medio que se llama seno frontal. Ya vamos a ver un capítulo específico de senos, pero es para que vayan entendiendo el seno frontal. Sí. Es un hueso neumático el frontal, ¿no? Exactamente. Justamente, ¿y por qué les parece que tenemos este seno frontal? Sirve como resonador, si no me equivoco, para la amplificación del sonido al emitir la voz. Puede ser, pero a mí Además de eso, no es tan... La presión intracraniana, alguna cosa así. hace más ligero el hueso, más liviano, reducir el peso de la cabeza. Hay varias cositas que sí, pero no me están diciendo lo más importante. A ver, el sonido nasal, lógicamente, cuando va para arriba, puede modificarse, pero la verdad que no es importante. Si yo tengo una voz más fina o más gruesa, no influye. Segundo, me hablaban recién de que fueran los huesos más livianos, que no fueran estructuralmente muy pesados. También, pero la verdad no influye mucho. ¿Cuántos gramos más piensan ustedes que puede pesar que esto esté sellado o no? Mínimo. Entonces, ¿cuál es lo más importante del seno frontal? Para los impactos. Sí, señor, Alexander, muy bien. Esto es un airbag. Es un airbag. La naturaleza nos dio un airbag. Nos puso justamente esta estructura con aire, porque cuando yo recibo un golpe en región frontal, si tuviera el cerebro inmediatamente pegado, tendríamos una lesión importante del lóbulo temporal. En cambio, al tener dos capas y en el medio aire, hace de airbag, hace de parachoque. La función de los senos fundamentalmente es esa, es proteger el sistema nervioso central. Miren cómo la naturaleza nos creó un airbag hace miles de años. Es justamente un airbag. Y acá lo tenemos, miren. Esto es una radiografía directa, igual que la anterior. Yo acá tengo el hueso frontal y acá tengo el hueso parietal. Acá tengo justamente el hueso frontal y la base de lo que es la fosa cerebral anterior, que la forma el frontal. Pero el hueso, la tabla anterior está aquí. ¿Ven? En el medio, justamente, yo tengo aire, cosa que si el golpe me rompe el hueso, me va a romper aquí, pero para en este sector de aire, airbag. Por supuesto, si el golpe es muy fuerte, termina rompiendo también la tabla posterior.
pero de por sí nos alivia de grandes problemas a nivel del sistema nervioso central. Bueno, a ver, primero antes que nada, ¿tomografía o resonancia? Como tomografía. Bien. Tomografía. Resonancia. No, Resonancia. no tengan dudas. Fíjense, yo puedo distinguir acá el cerebro, puedo distinguir bien. Esto es toda una masa, ven que está todo como unido. Yo no tengo mucha definición de estructuras. Sé que acá hay algo, aquí hay algo, pero no puedo definirlo bien. Estas son tomografías. La resonancia, vamos a ver después más adelante, una resonancia tienen unos puntos específicos que se ven muy bien, ya van a ver la diferencia. Entonces, cuando ustedes ven las partes internas muy así, que no pueden diferenciarlas bien, no tengan duda, es una tomografía. Entonces, ubiquémonos, ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cositas para anotar. Le damos 30 segundos. ¿Sí? Una consulta. Pero en las tomografías se pueden distinguir los tumores, ¿no? Sí, Si por son supuesto. A ver, grandes. si yo tengo acá un tumor, lo voy a poder diferenciar, lo voy a ver, veo que hay una estructura diferente, un tumor, la parte vascular, etc. Pero la resonancia da mucha más definición de partes blandas que la tomografía. ¿Ok? Bien, 30 segundos, tienen 5 cosas para contestar. Vamos. Cinco segundos. ¿Listo? Yo voy un poquito, cada uno hace una autoevaluación. Número 1, estoy marcando el hueso frontal, os frontal. El número 2, estoy marcando el seno frontal, el sinus frontal. Número 3, estoy marcando el hueso parietal. Número 4, estoy marcando el hueso occipital. Y yo marqué número 5 para que ustedes se ubiquen en algunas áreas. Eso está marcando ahí el pabellón auricular, o sea, la oreja. ¿Por qué puse esto? Porque para que ustedes vean, porque yo puedo decir esto es adelante o esto es atrás. ¿Cómo me ubico? Bueno, es muy fácil. El occipital no tiene seno. El seno es frontal. Ven que aquí no hay nada. Miren, aquí este es un corte más inferior, este es un corte más superior y no tengo el seno. Miren el seno. Importante. Segundo, les ubiqué aquí el pabellón auricular, porque yo no lo marqué para no complicarle, pero esto es hueso temporal y esto acá arriba es hueso parietal. Depende de donde hagamos el corte, más arriba o más abajo. Entonces, ubiquémonos. ¿Qué es esto? Miren. Seno frontal. Seno frontal. Yo acá tengo el techo de la órbita, yo acá tengo el hueso frontal y el corte ha ido yendo para atrás y ya empieza a verse el seno frontal. ¿Ok? ¿Y esto? ¿Qué es? Fractura del hueso frontal. Fractura del hueso frontal. Con el hueso superior de la órbita. ¿Saben qué es esto? Esto es un disparo, esto es un balazo. La alta velocidad que genera justamente una bala destruye, rompe, no solo el seno frontal ni el frontal, rompe adentro. Por eso van a ver el estallido de todo lo que es justamente el seno frontal, perdón, el hueso frontal, el techo de la órbita. ¿Ok? Para que vean la cinética. Muy bien. Entonces, dejando de lado ya el hueso frontal, nos vamos un poquito para atrás a un hueso que es el hueso parietal. Lógicamente, son dos, uno de cada lado, unidos en el medio por una sutura que se llama sagital. Si yo lo miro desde afuera,
este hueso en forma independiente tiene una línea, una más inferior y una más superior, que son donde se inserta el hueso, perdón, el músculo temporal. Por eso la línea temporal inferior, que es esta de acá abajo, es donde se inserta el músculo temporal. Y este lugar donde está hundido se llama fosa temporal. Y por arriba tengo otra línea, que es donde se inserta la aponeurosis del músculo temporal. Se llama línea temporal superior, línea temporal inferior. Lógicamente, hacia arriba, lo que es la plaqueta parietal, la articulación con el parietal del contralateral, que es justamente la sutura que dijimos sagital, la articulación con el hueso frontal por delante y la articulación con el occipital por atrás. Es decir, sutura coronal, sutura lamboidea u occipital. ¿Vieron cómo rápidamente ya se ubican? Porque aunque sea un hueso solo, sí, ya prácticamente me voy ubicando. Sí. ¿La lambdoidea no sería solo la unión entre los tres? Claro. O sea, yo vuelvo para atrás, esto está uniendo este parietal con el parietal del otro lado y acá atrás el hueso occipital. O sea que solo el parietal con el occipital no tienen una articulación diferente. El parietal, los dos parietales se unen con el occipital hacia atrás, forman la sutura lamboidea, y donde se unen los tres, el ángulo de unión de los tres se llama fontanela posterior o fontanela lamboidea. Ah, ya, gracias. No, ya. Sí, Tiago. Una consulta. Como la diapositiva anterior, ¿sí? La línea temporal superior y superior y inferior. Sí, estas dos. Hacen parte de los osos parietales, ¿sí? Sí, hace relieve. Ahí es donde se inserta el músculo. Tiene unas líneas de inserción, por eso hacen estos relieves. Exactamente. Ahí está el músculo temporal, que es un músculo de la masticación. Sí, vale, gracias. Y por adentro, yo voy a ver que el hueso parietal tiene estas ramificaciones que muchos le llaman hoja de higuera. Estas ramificaciones son nada más ni nada menos que la arteria meningia media, que cuando va cabalgando internamente, va pegada al hueso, va formando estas como inervaciones de una hoja, que se llaman hojas de higuera. Pero bueno, es la arteria meningia media, para que ustedes conozcan y vean en la parte interna. ¿Y esto? A ver, lo de arriba, ¿qué les parece que es? Vamos a esta imagen. Esto es una tomografía 3D con la parte ósea. Fíjense que lo que se marca prácticamente es todo hueso, no se marca partes blandas. Es una tomografía especial que se llama con ventana ósea. ¿Qué les parece? Ajá, miren. Los huesos... No, los huesos... Acá arriba, miren, estamos acá. Estamos en la imagen de arriba. Los huesos, si yo miro para atrás, no tienen ningún elemento en el medio que lo rompa. O sea, es toda una sola estructura. Justamente es una coraza que nos protege el sistema nervioso. Miren esta línea aquí. Esto es una fractura de hueso frontal y de hueso parietal, del lado derecho. ¿Ven? Esta línea no debería existir acá. Es una fractura. ¿Y esto de aquí? Como que se aplastó el hueso parietal. Esto es típico de los chicos cuando se caen de la cama. Los nenes, vieron, los bebés, cuando se giran en la cama y se caen de cabeza al piso, el hueso no tiene la capacidad todavía de gran calcificación, y entonces el hundimiento del parietal. Es la caída más frecuente en los niños, en los bebés, cuando se caen de la cama o se caen de la cuna. Justamente se hunde el hueso, pues no tiene la resistencia. Profe, una ¿Sí? consulta. ¿Cómo haces para distinguir, por ejemplo, en la imagen anterior, que no es una fisura? Porque yo lo había notado como que parecido a una fisura, pero en realidad es fractura. Esto es una fisura. Ah, está bien. Es una fisura. ¿Qué diferencia hay? Lo que estaban justo preguntando, Tomás creo que era el que preguntaba. Sí, yo. Sí.
Cuando los huesos se trizan, pero no se separan, se llama fisura. Lo vimos ¿se acuerdan? Lo vimos en miembro superior y miembro inferior. Cuando el hueso se rompe y se desplaza, se separa, eso es fractura. Así que lo tienen bien claro. Lo mismo pasa en cráneo. Entonces, vimos hueso frontal, vimos hueso parietal, vamos al occipital, este que está acá atrás. Vieron que vamos de a poquito repasando los términos y vamos viendo qué cosas se ven en cada hueso. El occipital tiene, aparte de proteger toda la parte posterior del cerebro, los lóbulos occipitales, tenemos en el medio un foramen grande, que es el foramen más grande que tenemos, se llaman foramen magnum, o sea, foramen, algunos le llaman agujero vertebral, pero bueno, la terminología anatómica, una vez más, el nombre es foramen magnum. El foramen magnum ahí está pasando justamente la parte final del bulbo y la médula, está empezando la médula. Así que miren la importancia que tiene en ese sector todo lo que es el sistema nervioso central. Hacia los costados yo voy a encontrar dos carillas articulares. Ven que es liso aquí. Esos se llaman cóndilos del occipital. Justamente, si yo hablo de carilla articular, quiere decir que se va a articular el occipital con el hueso que está por debajo. Justamente es el primer hueso de la columna cervical, que es un poquito lo que vea seguramente el doctor Barroy que os les explicó, es el atlas. Entonces, esta es la primera articulación de la columna cervical, o de la columna vertebral. Es decir, el atlas con el occipital. Se llaman cóndilos y son dos, uno derecho y uno izquierdo. Entonces yo acá tengo el foramen magno, los dos cóndilos, este elemento que se viene hacia adelante, que es un proceso, o sea, una apófisis, pues se llama proceso basilar, porque estamos, acuérdense, en la base del cráneo, estamos en la mitad interna del cráneo, que sería esta misma estructura que se ve aquí, y hacia atrás aparece justamente una protuberancia, que es esta de acá, que se llama protuberancia occipital externa. Si yo me llevo la mano para atrás y me toco, fíjense que yo sigo desde la columna, vengo subiendo, y voy a tocar, si bajo un poco la cabeza, un elemento que sobresale. Lo vamos a tener ahí. Este punto, que yo me estoy tocando en mi cráneo, en mi occipital, es la tuberosidad occipital externa. Es un punto clave, se toca. Lo tenemos todo, algunos un poco más desarrollados, otros menos, pero se llama sutura occipital. Y eso va a diferenciar para un lado, para arriba y para abajo, fíjense, una estructura lisa, que es la de protección, y hacia adelante, fíjense, unas múltiples zonas irregulares, que ahí es donde se insertan justamente los músculos que me tiran para atrás el occipital. Ahí tenemos el músculo occipital, los paravertebrales, nosotros lo vamos a ver más adelante. Pero esto es importantísimo para que ustedes vean en este punto de la línea de la región posterior, de línea nucal o línea occipital, justamente la línea de la nuca, aquí tengo la protuberancia occipital externa. Eso es visto por afuera. Si yo lo miro por adentro, me tengo que hacer una idea que esto es como una L. Por eso fíjense ustedes, yo estoy viendo en la región posterior, desde adentro, estoy mirando el occipital, y hacia adelante no lo puedo ver bien, por eso se me viene hacia adelante, como si fuera una L, la estuviera viendo de frente. Esto es el proceso basilar, estos son los dos cóndilos, y este es el foramen magnum. ¿Ok? En esta estructura yo voy a tener justamente lo que se llama eminencia cruciformis, o sea que acá tengo una cruz, ven que acá hay una cruz. Acá hay una cruz. Esto que se llama eminencia cruciforme me va a servir para diferenciar 4 zonas de hundimiento que me están protegiendo justamente el hueso, por eso es un hueso tan duro y tan fuerte, el occipital, me está protegiendo por abajo las 2 fosas cerebelosas y por arriba las 2 fosas cerebrales. ¿A qué corresponde esto?
La fosa cerebelosa justamente me va a proteger los dos lóbulos del cerebelo y las dos lóbulos occipitales, perdón, fosas cerebrales, los dos lóbulos occipitales. Entonces, eminencia cruciforme, o sea que es una cruz, fosas cerebrales superiores, fosas cerebrales, perdón, que es donde está el lóbulo occipital, y las dos inferiores, fosas cerebelosas. Muy bien, tenemos un minuto para ir, esperen que pongo el reloj, listos, ya, vamos. Un minuto, vayan pensando. Cinco segundos. Bueno, yo voy a ir de a poquito aclarando cada punto y cada uno hace una autoevaluación. Ubiquémonos, ¿tomografía o resonancia? Tomografía. 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 Ven que acá no hay, yo no puedo ver el cerebro, no puedo ver aquí qué hay, tengo una idea de lo que está pasando, pero no estoy viendo bien. Es una tomografía, no hay duda. Ubiquémonos, estos son los dos pabellones auriculares, de un lado y del otro. ¿Cuál es el único agujero grande, importante que está en la base del cráneo? Esto es cráneo y esto la región cervical. Entonces, el único agujero grande que tenemos aquí es nada más ni nada menos que el foramen magno. O sea, número uno es el foramen magno. O foramen occipital, como algunas veces se lo menciona alguno, o foramen vertebral, pero en la terminología anatómica, foramen magno. El foramen magno, sabemos y lo vimos recién, está ubicado en el hueso occipital, no solamente el hueso occipital. Entonces, estos dos elementos que tengo yo aquí son los cóndilos occipitales. Entonces, número 2, cóndilo occipital. Me voy al 3. Sabemos que el occipital se articula con la primera vértebra. La primera vértebra es nada más ni nada menos que el atlas. Esto es justamente el atlas. La vértebra que sigue al atlas se llama axis y tiene justamente de distinción un elemento, un pivot superior, que es justamente del axis, y es justamente este elemento importante, se llama apófisis o proceso odontoideo, y justamente como si fuera un diente, ¿ve? Esto es el axis. Y esto entonces, si esta es la primera vértebra cervical, esta es la segunda, esta es la tercera. Entonces de esta forma nos vamos ubicando. Foramen magno 1, cóndilos del occipital 2, atlas 3, 4 axis, 5, tercera vértebra cervical. Vamos a entrar ahora, entonces fuimos viendo frontal, parietal, occipital y vamos a pasar a un hueso temporal. El temporal es un hueso, he tratado de ser lo más sintético y lo más didáctico posible porque es un hueso que está dividido en 5 sectores, 5 porciones, y entonces es importante, a mi criterio, que ustedes se fijen claramente cuáles son esas 5 porciones, porque tiene mucho que ver la parte de conformación del oído. Acá tenemos las 5 porciones con las cuales clásicamente se divide el hueso temporal. Tenemos, habíamos dicho que esta sutura, ¿se acuerdan? Formaba lo que se llama sutura escamosa. Por delante teníamos el efenoide, que ya vamos a ver, y arriba tenemos el parietal y adelante el occipital. Esto se llama terion, este punto de aquí.
Entonces esta es la sutura escamosa, toda esta parte es la parte escamosa. Es un sector de protección. Estamos ¿qué cuidando acá? El lóbulo temporal que está por adentro. La segunda porción se llama peñasco o sector petromastoideo. ¿Qué quiere decir? Perdón, disculpen. ¿Por qué petromastoideo? Porque este proceso, ya vamos a ver, se llama mastoide, y esto es la parte peñasco o región petrosa, ya vamos a ver, porque tiene importancia específicamente con la parte de algunos sectores. Ya vamos a ver después, ahora visto desde arriba, desde adentro, lo vamos a notar mejor. Este es el famoso peñasco. ¿Cómo me ubico? Es fácil, si me vengo hacia el costado, yo por detrás del oído, de mi oreja, el pabellón auricular, tengo un elemento que me sobresale acá atrás, que me hace prosidencia. Ese es el proceso mastoideo, o apófisis mastoide, proceso mastoide. La parte número 3 es la parte media interna, donde está, aquí hay un agujero. Aquí tenemos justamente el meato auditivo externo, o sea, donde tenemos el agujerito por el cual oímos. A ese sector se le llama sector timpánico. El número 4 es esta prolongación o proceso que va a unirse con el hueso cigomático, que viene hacia adelante, que es el arco del cigomático. Y la quinta porción, por suerte, es pequeña, es chiquita y tiene mucho que ver con la inserción de unos músculos y ligamentos que se llama proceso estiloideo. Este proceso estiloideo tiene que ver, ya lo vamos a ver, específicamente en cuello, porque aquí se inserta algo que se llama ramillete de Riolano. Ya lo vamos a ver más adelante. Conclusión. Primera porción escamosa, segundo la porción del peñasco, tercero timpánico, cuarto cigomático y recién quinto proceso estiloideo. O sea, cuando uno le pregunta cómo divide el temporal, 5 porciones. La porción escamosa es la parte superior, es la que acabamos de ver acá. Miren, aquí se ve perfectamente bien definida. Y tiene que ver hacia adentro con la fosa temporal. O sea, es lo que dijimos recién, protegida dentro del cerebro. El peñasco es la región posterior, es esta de acá atrás. Hagan de cuenta que acá tenemos la oreja. Entonces, esto que está aquí atrás, que es un proceso, es una apófisis, se llama proceso mastoideo, y tiene que correspondería a este sector de aquí. Esto sería el agujero por donde yo estoy escuchando, o sea, el meato auditivo externo, que correspondería a este agujero, y esto que está acá atrás es justamente el proceso mastoideo. Les cuento que adentro de ese proceso mastoideo, justamente tiene mucho que ver con el equilibrio de presiones del aire. Ahí adentro hay celdas que se llaman celdillas mastoideas. Fíjense, este esquema lo vimos recién, esta tomografía la vimos recién. Acuérdense, esta es la que vimos del atlas, el axis. Pero si yo me voy para afuera, yo estoy hablando justamente de este hueso ahora. Estoy hablando del temporal. Acá tengo la oreja. Fíjense que el corte posterior me está marcando aire. Este hueso está neumatizado, justamente, y tiene lo que se llaman celdillas mastoideas. Si yo me vengo, esto es un hueso de cráneo, perdón, de un corte transverso, fíjense cómo yo acá tengo la nariz, los ojos, pero me vengo hacia atrás, empiezo a ver aquí justamente aire en este hueso importante, que es nada más y nada menos que el temporal, son las celdillas mastoides. Dijimos escamoso, acá dijimos la parte petromastoide o mastoide, que es donde tenemos la celdilla en su interior, y tenemos aquí en el medio la porción timpánica. Este hueso tiene relación directamente con la conformación del oído, porque del lado de afuera tiene este agujero, que es el foramen auditivo externo, que tiene relación con la oreja de cada uno. Si uno mira en el medio de la oreja hacia adentro, bueno, ahí tenemos justamente el meato auditivo externo, pero por adentro, la porción timpánica tiene otro agujero, que es justamente la porción, el meato auditivo interno. De esta forma, ya vamos a ver cuando veamos agujeros del cráneo, el próximo viernes, aquí vamos a ver que este es el meato auditivo externo. En el medio de todo eso tenemos las 3 partes del oído. Sí.
Ya vamos a tener una clase de oído, no se asusten. Sí, no es la parte de oído, no es externo, medio e interno. A ver. Está dividido en 3 partes. A ver, yo no he hablado de oído, por eso les digo, despreocúpense, vamos a ver oído. El oído se divide en 3 partes, pero yo acá lo que comenté son los agujeritos, los forámenes. Uno externo y uno interno. Fue eso lo que hablé. No vale. divide el oído, ¿eh? El oído se divide en 3 partes. Vamos a tener una clase especial de oído, así que no se preocupen, que vamos a ver oreja, vamos a ver la caja del tímpano y vamos a ver el oído interno. Así que no se preocupen. Pero bueno, esto es para que nos ubiquemos en el hueso. Acá tenemos, esta es la porción timpánica, y tenemos el agujerito del meato auditivo externo, la parte escamosa, y aquí tenemos el peñasco. ¿Qué es lo que me estaría faltando? La que viene para adelante, la cigomática. Si yo miro desde abajo, acá tengo el foramen auditivo externo, acá tengo el cigoma, acá tengo la apófisis estiloide, y hacia adelante la porción cigomática. ¿Por qué se llama porción cigomática? Pues se va a ir a articular con el hueso cigomático que está adelante. Y el último punto, que es la apófisis, que el proceso en el cual se extiende hacia abajo, se llama porción estiloidea o proceso estiloideo, que es esta que está acá abajo. He tratado de ser lo más fácil para entender, porque es un hueso que cuesta imaginárselo, por eso traté de que fuera bien específico las 5 porciones para que no se pierdan qué cosa importante hay en cada una. Muy bien. A ver, ¿y esto que estoy mostrando, qué les parece que puede ser? Una fractura. No se encuentra el temporal, una parte del temporal. A ver. Una fractura en la región occipital. Sí. A ver, otra cosa que se les ocurre. Fractura de base de cráneo. Base de cráneo. Peñasco. Bien. Vamos a hablar un poquito entonces. Están todos acertados en lo que están diciendo, pues están notando básicamente algunos detalles importantes. Esto es un preparado de autopsia. Fíjense un detalle. ¿Cómo me ubico qué es adelante y qué es atrás? Muy simple. ¿Cómo se llama esto? Foramen magno. Esto, entonces, es el hueso occipital. Acá tengo la estructura cruciforme, ¿ves? Tengo la fosa cerebelosa de un lado y del otro. Me vengo para adelante, hueso frontal. En el medio, acá tengo el etmoides, que está en la lámina cribosa, ahora vamos a ver. Yo aquí tengo un hueso, que ya vamos a ver, que es el que sigue en la segunda parte, que es el esfenoides. Muy bien, esto es un suicidio. Acá se colocó, se puso el revólver al costado, disparó y se voló todo lo que es el temporal. Eso es un suicidio. O sea, todo este sector destruido por el impacto de la bala. ¿Por qué no sale para el otro lado? Bueno, cuando tienen poco, primero que cuando son armas de poco calibre, y segundo, cuando se apoyan contra la estructura, no toma dinámica, no toma cinética la bala y queda alojada en el sector. Pero bueno, provoca, esto es un suicidio. ¿Ok? Corroborando un poquito lo anterior, ¿qué es? ¿Tomografía o resonancia? Tomografía. Tomografía. Ven que no se ve el cerebro. Bien. ¿Y esto que está aquí qué es? Son fragmentos. Fragmentos de la bala. Ah, muy bien. Si fuera fragmentos de hueso, yo los tendría que ver de la misma estructura del hueso. Sin embargo, miren aquí adentro, ven que hay como destellos. Las tomografías, a ver, si alguno de ustedes hizo una tomografía, le van a decir, no pueden entrar con cosas de metal. Lo habrán escuchado, y si no, se los digo yo ahora, para hacer una tomografía en la resonancia no pueden usar cosas de metal. Porque justamente distorsiona. Entonces ustedes me dicen, ¿y esto y esto qué es? Bueno, son perdigones. Son estos elementos de metal. Esto es un balazo. Pero con perdigones, no una sola bala, múltiples.
Fíjense acá la mandíbula, miren cómo está partida, ¿eh? La bala entró por un costado y esto es. Es más, el cerebro normalmente va pegado a lo que es los huesos. Miren aquí hay aire, ¿lo ven ahí? Acá hay aire, aquí hay aire. Este es un intento de suicidio, fíjense que hay poco metal y estos son perdigones. ¿Ok? Bueno, un poquito de criminología para que vayan viendo. Profe, sus dentes están con placa de metal, por eso que está Los más, dientes más brillante. exactamente. Tienen placas de metal o a veces tienen el tema de ortodoncia, que a veces también se marca bien. Bueno, conclusión. Vimos toda la primera parte del cráneo, huesos del cráneo, vimos frontal, occipital, parietal y temporal. Tomamos 5 o 10 minutitos y así descansamos, aprovechamos, nos juntamos a las 8:30, tengo las 8:24, tomen un cafecillo, vayan al baño y arrancamos con los 2 huesos que nos faltan, etmoides y efenoides. Profe, disculpe, pero envíate la diapositiva porque estoy en mi mail y no la encuentro. No, todavía los dije, recién me avisaron antes de empezar la clase, 15 minutos antes, que estaba ya el servidor para poder mandar, así que no he mandado todavía nada. Van a recibir entre mañana y pasado mañana los teóricos la semana pasada y estos teóricos, todavía no envié nada. ¿Okay? Una pregunta. Gracias. Una pregunta rápida, ¿sí? Sí, Tiago. Digamos, la última parte de los temporales, la porción estiloidea, ¿con qué se relaciona, digamos? Bien, ahí se llama ramillete de Riolano. Tiene 3 músculos y 2 ligamentos, por eso ese proceso tan alargadito. Ahora vamos a ver en cuello, no te preocupes, se llama ramillete de Riolano. 3 músculos y 2 ligamentos. ¿Ok? Gracias, profe. Bueno, tomémonos 5 minutitos para despejarnos un poquito y arrancamos enseguida. Vamos.
Bueno. Se ve que el tema de... Perdón. Se ve que el tema de criminología le ha interesado porque 2 o 3 me mandaron algunas preguntas. A ver. Voy a poner a ver si me ven a mí la cara. Bueno. Me están viendo a mí de frente, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Arrancamos? Sí, profe. Sí, profe, pues. Ahora me preguntaron lo siguiente. Fíjense un detalle importante. Cuando el arma se acerca hacia una estructura ósea, la bala tiene que tener velocidad. Cuanto más velocidad tiene, más daño hace. Si yo apoyo sobre una zona, tiene poca velocidad la bala queda. Entonces, si yo me pongo aquí adelante, la pistola, es factible de que el mismo hueso frontal me frene y no me mate, por supuesto. No estamos hablando de una Magnum o de un bazooka, estamos hablando de una pistola 22, una pistola común, no se pone aquí. Lo mismo pasa acá en la región occipital. Si yo pongo en la región occipital, tampoco va a pasar la bala. Lo mismo pasa acá en la región parietal, porque el hueso, vieron en los cortes, es grueso, es importante y detiene. Por eso es que el suicida se coloca la pistola aquí. Porque el hueso temporal ahí es fino, es mucho más delicado. Entonces, el músculo temporal no frena. E inmediatamente el hueso temporal en ese sector es fino e inmediatamente impacta zonas profundas y provoca la muerte inmediata. O sea que nadie se va a suicidar poniéndose la bala acá, acá o acá. Lo hacen aquí. Por eso el suicida hacia ahí o adentro de la boca, que va directamente, vamos a ver ahora enseguida, hacia el efenoides y el piso, la base de cráneo. Lo mismo pasa cuando, vieron en las películas, cuando bajan la cabeza, le ponen la pistola atrás y le pegan el tiro. Habrán visto un montón de veces, se ve en las películas, cuando se hace un ajuste de cuenta o bueno, lo que fuera. La persona que pone la bala acá atrás, la pistola acá atrás, no apunta a lo que es la protuberancia occipital externa, apunta más abajo, porque inmediatamente por debajo de la protuberancia occipital externa se encuentra el foramen magno, o sea que la bala entra hacia el foramen magno en forma directa hacia lo que son la protuberancia, el bulbo y el comienzo de la médula, zonas vitales para poder vivir. ¿Ok? Eso es un poquito, se ve que a algunos les interesó porque me preguntaron 2 o 3 con respecto a eso. Bueno, eso es criminología. Ok, muy bien. ¿Seguimos? ¿Se ve? ¿Sí? Perfecto, sí, profe. Sí, profe. Arrancamos con los 2 últimos huesos. Fíjense, el efenoides es un hueso un poquito complicado, por eso tomé estos últimos 15, 20 minutos, media horita para poder explicarles este hueso. El efenoides es un hueso complejo porque, si ustedes miran en esta imagen, está en el centro de la base de cráneo. Tiene relación hacia adelante con las fosas justamente orbitarias, tiene relación hacia atrás, o hacia adentro, perdón, con lo que es la parte media del cráneo. Es este hueso que está aquí. Por eso es tan importante, y me tomo 5 minutos para poder explicarlo. Este hueso, el efenoides, muchos lo consideran como si fuera una mariposa, o como si fuera un murciélago, si quieren tomarlo de otra forma. En el centro yo tengo el cuerpo, por arriba tengo las alas menores, por eso viene como si fuera una mariposa, las alas menores. Hacia abajo tengo las alas mayores, y las 2 patitas de esta mariposa, los procesos pterigoideos. Es decir, yo me vengo ahora para atrás, esta estructura que está en el centro es el cuerpo, esta estructura que está acá arriba se llaman alas menores, que es más pequeña, hacia abajo lo que se ve acá al costado, alas mayores, y lo que está hacia abajo, que forman las 2 patitas de esta
ilusión que sería como si fuera una mariposa, se llaman procesos pterigoideos. Por eso es que es un poquito complejo de entender porque tiene una estructura bastante característica. Vamos a ver el cuerpo del efenoide. El cuerpo es la mitad, la estructura central que es la parte realmente más interesante. Bueno, todas tienen su importancia, pero en este caso sí tiene elementos claves que tienen que aprender y que no dejamos pasar en un examen. En el cuerpo del efenoides aparece una estructura central como hundida que se llama silla turca. Silla turca porque los anatomistas antiguos representamos si fuera la silla que se coloca arriba del caballo y entonces tiene adelante una estructura de apoyo y una estructura posterior de apoyo. O sea que sería justamente la silla turca. Esta silla turca tiene hacia los costados dos procesos o apófisis anteriores y dos posteriores, que se llaman procesos clinoideos. O sea, tiene los procesos clinoideos anteriores, procesos clinoideos posteriores, y tenemos, por supuesto, la silla turca o fosa hipofisaria. La palabra hipófisis ya les tienes que empezar a sonar, todavía seguramente en histología quizá no lo han visto, es donde está la famosa glándula hipofisaria, la hipófisis. Esta es la famosa glándula que si funciona poca es el hipotiroidismo y si funciona mucho el hipertiroidismo. Y a su vez, en esta estructura aparecen aquí dos agujeritos, dos forámenes que se llaman canales ópticos, foramen ópticos. Entonces, esto es la estructura central de este hueso, llamado cuerpo. Si yo me vengo hacia un corte lateral, yo voy a tener aquí, entonces, este cuerpo del efenoides. Aquí yo tengo en el medio la fosa hipofisaria, que es donde va justamente la glándula hipófisis. Acá tengo los procesos clinoideos posteriores, los procesos clinoideos anteriores. Pero una cosa interesante, este cuerpo está neumatizado. Esto es el seno esfenoidal. Ya vamos a tener una clase específica de senos cuando veamos nariz. Pero les voy ya estamos viendo, hemos visto hasta ahora dos senos. Este que está acá adelante, que es el frontal, y este que está acá atrás, el seno esfenoidal, que cumple la misma función. Es un parachoque, un freno, que si el golpe me rompe la nariz, el golpe es más fuerte, me rompe el seno esfenoidal, tratar de evitar de que llegue el impacto cinético hacia lo que es la parte interna de lo que es el sistema nervioso central. Entonces, este es un hueso neumatizado, igual que el frontal, y tiene justamente adelante la llamada seno esfenoidal. Los parietales no tienen seno, el occipital tampoco, y el temporal tiene las celdas mastoideas, las celdillas mastoideas que vimos anteriormente. En las alas mayores, que son las que están acá abajo, tienen una estructura hacia los costados donde se apoya el hueso temporal, y tienen a su vez, aparecen tres agujeros o forámenes, que los vamos a volver a repasar en la próxima clase, que tienen un foramen redondo o rotundo, un foramen oval y un foramen espinoso. Ya vamos a ver qué elementos pasan por estos en la próxima clase, pero ya para que ustedes nos ubiquemos, este hueso tiene en sus alas mayores tres forámenes importantes, que son justamente el rotundo o redondo mayor, como se lo llamaba antiguamente, el oval y el espinoso o redondo menor, que era como se lo llamaba antiguamente. Acá tienen la nómina, la terminología anatómica, que es la que tienen ustedes que conocer. Y estos son los forámenes que tiene este hueso. Es uno de los huesos que tiene más forámenes y con detalles importantísimos. Estamos en el medio del cráneo, fíjense. Acá tenemos la silla turca, aquí tenemos los procesos clinoideos, y acá tenemos los canales o forámenes ópticos. Fíjense que hacia atrás ya prácticamente tenemos el proceso basilar del occipital, o sea, estamos en lo que se llama base del cráneo.
¿Qué es otro punto interesante a tener en cuenta? Si yo miro el os fenoidal de frente, este es el cuerpo, estas son las alas mayores, estas son las alas menores, y yo acá me aparece esta estructura en las alas mayores con las alas menores, que serían las órbitas. Esto sería la estructura de la fosa orbitaria, o sea que la fosa orbitaria, vamos a ver que este hueso tiene importancia en formar esto que se llama fisura orbitaria superior, ya lo vamos a ver más adelante, que es una fisura que está entre el ala menor y el ala mayor del efenoides, que es esta estructura que está aquí. Siempre que veamos forámenes, porque algo importante está pasando por ahí, ya lo vamos a ver en la próxima clase. Pero lo interesante es que esta parte del efenoides, hacia adentro, tiene que ver la fosa nasal, y hacia afuera la fosa pterigomaxilar. Por eso es importante que nos vayamos ubicando en estas estructuras, porque vamos a ver después partes blandas. Si yo veo esta imagen, tomémonos 5 minutitos, perdón, 5 minutos no, 1 minuto, disculpen. 1 minuto, ya. A ver, vayamos poniendo qué es lo que les parece a ustedes que hay. Cinco segundos. Bueno, vamos a ir aclarando un poquito. Por supuesto hay algunas cositas que todavía no hemos visto, pero bueno, yo les voy a ir de a poco orientándolos. Número 1 sí lo hemos visto. Esto es el hueso frontal y esto es la fosa cerebral anterior. Número 2 es el seno frontal, que lo comentamos anteriormente. Número 3 es el ojo, la órbita. Está en la cavidad orbitaria, para que ustedes se ubiquen. Miren, acá tenemos la nariz, esto a los costados, la fosa orbitaria. Número 4, lo que estamos viendo, cuerpo del efenoide, la silla turca, ¿ok? O fosa hipofisaria. Número 5, acá yo tengo la apófisis clinoides posteriores. Si yo quisiera ver si un poquito más específico, acá tengo el proceso clinoideo anterior. Número 6, tengo el seno esfenoidal. ¿Ven que es aire acá adentro? El cuerpo del efenoides tiene justamente en el medio el seno esfenoidal. 7, acá tengo la mastoides. Y justamente, ven que hay aire también. Este es el proceso mastoideo del hueso temporal. Y 8, yo se los marqué para que nos empecemos a ubicar. Este es el paladar óseo. Por eso es tan importante, porque esto justamente es el maxilar. Y acá arriba tengo la nariz, y acá arriba tengo más arriba la órbita. Por eso para que nos empecemos a ubicar en cara más adelante. Conclusión. El esfenoide tiene 4 estructuras: cuerpo, ala menor, ala mayor y los procesos pterigoideos. El otro hueso que está en el medio está entre medio de los dos frontales. Mire, ubiquémonos aquí. Esto es el frontal. Entre medio de la estructura central de los dos huesos frontales que se unieron, tengo el hueso etmoidal, que en su parte superior tiene un montón de perforaciones de agujeritos, que es esto que está marcado aquí, que lo han querido representar de esta forma, que son los que se denominan procesos
justamente lámina cribosa del etmoides. Hacia atrás tiene relación directa con esta estructura que está aquí, que son las alas menores del hueso que vimos recién, que es el esfenoides. Entonces, estamos viendo fosa cerebral anterior. Si ustedes miren y prestan atención, van a ver que el etmoides tiene una estructura vertical, que se ve perfectamente bien ahí, que es justamente la lámina perpendicular, por eso es bien vertical, que corresponde justamente a esta estructura, o en un dibujo a esta. Esto que yo estoy viendo aquí, es la nariz. O sea que el hueso etmoidal tiene relación directa en la conformación de la configuración interna de la nariz. Hacia los costados, o sea, estos sectores que se ven aquí, se les llaman celdillas etmoidales. ¿Ven? Que tienen como estructuras internas de aire, que son estas que se ven aquí. Tiene relación hacia los costados, entonces, con las dos órbitas. Y el techo del hueso etmoidal tiene relación justamente con la fosa cerebral anterior, o sea, con el lóbulo frontal, a través de estas estructuras que perforan, que vamos a ver que corresponde justamente a la lámina cribosa, y a este proceso que se levanta hacia arriba, que se ve aquí, que se llama lámina cristagal. Conclusión: el hueso etmoidal, por eso los dejé al final, igual que el esfenoidal, tiene una configuración relacionada por arriba con la fosa cerebral anterior, por abajo con la nariz y a los costados con las órbitas. Este sector que dijimos fosa cerebral anterior, aquí tenemos nuestro hueso etmoidal, y estas perforaciones tienen relación directa con los nervios olfatorios. Dijimos que el techo de la nariz lo conforma este hueso. ¿Por qué? Porque ahí justamente están las cilias olfatorias de los tractos olfatorios que van a ir al sistema nervioso central. Por eso, cuando yo respiro, entra el aire y el aire entra y pasa por aquí. Pero si yo quiero oler algo, ¿qué hago? Lo que hago es tirar el aire hacia arriba para que entre bien y me estimule las cilias olfatorias que van a dar el olfato. O sea, el primer par craneal, que ya lo vamos a ver más adelante. Por eso es que cuando uno huele, hace fuerza y mete el aire hacia adentro para que justamente estimulemos las fibras olfatorias que están hacia arriba. Pero estamos dentro de la nariz. ¿Cómo hace para entrar el olfato adentro del cráneo? Bueno, justamente a través de perforaciones de la lámina cribosa. Estos serían esos cortes que se ven ahí, están hechos como para representar justamente el techo de este hueso. Hacia arriba voy a tener como una elevación del hueso que se llama crista galli o proceso crista galli. Esta es la placa cribiforme, donde están las perforaciones, y hacia abajo dijimos que tiene que ver, que es este que se ve aquí, esto es la lámina perpendicular del etmoide, o sea que va bajando a dividir la nariz en dos estructuras, derecha e izquierda, que son las fosas nasales. Es uno de los componentes de lo que se llama el tabique óseo. El tabique óseo tiene otro componente que ya lo vamos a ver en huesos de la cara, pero ahora, por ahora, vamos viendo justamente el tabique vertical, lámina perpendicular. Y hacia los costados, el etmoide tiene las famosas celdas etmoidales, que tienen justamente aire. Esto es lo que nos separa la fosa nasal de la órbita. Estas celdas etmoidales, hacia adentro de la nariz, forman dos superficies irregulares que hacen que el aire se caliente en este sector, y es justamente lo que se llaman conchas nasales. En español muchas veces solo usamos la terminología cornete,
pero la verdad es que la terminología anatómica habla de concha nasal. Por eso vamos a ver que en cada fosa nasal hay 3, una concha superior, una media y una inferior. Esto lo que hace es que acá el aire cuando va entrando por aquí se mueva, hace movimiento turbillonar, o sea, se mueva y se caliente para que no nos entre el aire tan frío desde la temperatura atmosférica, ¿no? La temperatura afuera. Conclusión, de estas 3 conchas nasales, la superior y la media pertenecen a este hueso, al hueso etmoidal. La inferior vamos a ver que es un hueso independiente, lo vamos a ver justamente en cara. Conclusión, este es un hueso que tiene importancia porque la parte superior tiene relación directa con la vía olfatoria, la primera vía y acá justamente el techo de la fosa nasal. La parte media tiene relación con la separación, con la separación de las 2 fosas nasales, y las celdas etmoidales justamente en relación con la órbita y conforman las conchas nasales superior y media. Sí. ¿Alguien quería preguntar? En caso de hablar, si nosotros tenemos que hablar del sigmoide, teníamos que decir qué hueso articula con el otro, eso pide en la prueba más o menos. Normalmente, como lo hicimos recién, vamos haciendo simulacros de prueba, como hicimos recién. Nosotros vamos buscando puntos importantes para que ustedes sepan claramente qué es lo importante. Los teóricos justamente lo que damos son los fundamentos de qué es lo que tienen que conocer. Fíjense que yo no hablo en ningún momento ningún detalle técnico muy especial. Sí doy los puntos básicos importantes que son los que necesitan ustedes para aprender, para no... Cuando uno dice, bueno, en un final dice, hábleme de hueso etmoidal. Entonces ustedes, bueno, me van a empezar a hablar de los distintos sectores, las distintas estructuras, pero lo que no pueden dejar de saber es las relaciones directas que tienen con la fosa nasal, con la órbita y con la fosa cerebral anterior. Eso es lo importante. ¿Ok? Ubiquémonos aquí. ¿Qué es esto? ¿Tomografía o resonancia? La tomografía. Tomografía. Fíjense que el lóbulo frontal no lo ven. La órbita, ven la órbita, pero no ven los ojos. O sea, se distingue algo ahí. Bueno, esto es el techo de la fosa nasal. Esta es la lámina cribosa, perdón, y esta es la apófisis o proceso Cristagalli. Este es el septum nasal con la lámina perpendicular del etmoides. Estas son las celdillas etmoidales que me separan la órbita, y esto que está aquí son las conchas nasales medias. Las superiores dependen de los cortes. Acá están empezando a formarse un poquito la concha nasal. Bien, tomémonos 30 segundos. Vamos empezando a resolver y vamos terminando ya un poquitito. Estoy buscando, listo, empezamos. Cinco segundos. Ya. Algunas cosas se marcan puntualmente fáciles y otras, bueno, un poquito más de explicación para ir profundizando en el tema. Número 1 es, no hay duda, este es el hueso frontal, el os frontal. O sea que aquí no hay duda de nada. Número 2, aquí uno puede poner 2 opciones. Uno puede poner os temporal, o sea, el hueso temporal, o puede poner fosa temporal, que es la fosa, ya es un poquito más específico. Estoy hablando del hueso temporal, dentro del hueso temporal, la fosa temporal, donde está el músculo temporal. Número 3. Este sí es un proceso bien marcado que dijimos anteriormente, constituye una de las 5 porciones del hueso temporal, lo que se llama proceso mastoideo. Estas son las famosas mastoides. Número 4. Acá estoy marcando una sutura, una unión, una articulación.
Este hueso es el zigoma, ya lo vamos a ver en cara. Esta es la articulación fronto-zigomática del lado izquierdo del paciente. Es ese punto de unión. Y número 5, yo estoy marcando la órbita, yo puedo poner órbita, pero si ya la pregunta va dirigida a qué hueso estoy marcando aquí específicamente, yo aquí estoy marcando el ala mayor del esfenoide, que ya lo vamos a ver cuando veamos órbita, vamos a hacer hincapié en los distintos huesos que conforman la órbita. Profe, número 4, por ejemplo, si yo te respondo, te contacto con zigomático y... Si fuera zigomático, esta flecha debería estar acá, o aquí, que fuera bien específica. Acá es la sutura, la articulación. Uno cuando pregunta, yo estoy indicándole puntos en una radiografía, o en una tomografía, o en una tomografía con ventana ósea, como es esto, que es lo que yo busco, ¿ok? Pero ustedes ubíquense bien, las preguntas son claras, o sea, yo acá porque lo estoy marcando, pero si yo quisiera poner zigoma, esta flecha debería estar puesta aquí, que no tengan dudas qué es. ¿Ok? Yo le estoy marcando algunos detalles. Tomemos lo mismo, tomemos 30 segundos y a ver qué vemos. Vamos. Cinco segundos. ¿Listo? Entonces, número 1, no hay duda, este es el hueso temporal, el hueso frontal, perdón, os frontal. ¿Cómo me ubico rápidamente? Bueno, porque básicamente aquí yo tengo una estructura que vamos a identificar como número 4, que es el seno frontal. Y esta estructura que está acá atrás, entonces, es el hueso occipital. Ven que no tiene seno en su interior. Hacia arriba tenemos justamente el hueso parietal. Conclusión. Número 1, hueso frontal. Número 2, parietal. Número 3, os occipital. Número 4, seno frontal. Ya empiezo a diferenciar un poquito más las cosas. Número 5, acá es aire, es negro. Esto es el seno esfenoidal. ¿Qué parte del esfenoide es? El cuerpo. Dijimos que el esfenoide tenía cuerpo, a la menor, a la mayor y proceso pterigoideo. Entonces, esto corresponde al cuerpo del esfenoide. Y esto que está aquí marcado es, número 6, es la silla turca o también llamado fosa hipofisaria, donde está la hipófisis. ¿De qué hueso? La silla turca corresponde a la estructura del cuerpo del esfenoides. Doctor, perdón, ¿puede volver en la otra página, por favor? ¿Sí? Esta parte 4 que está con el aire, o sea, en esta parte que se llena de secreción cuando se tiene la sinusitis. Sinusitis. Bueno, ya vamos a ver cuando veamos senos, que justamente la inflamación de los senos se llaman sinusitis. Cuando se inflama este seno se llama sinusitis frontal. Cuando se llena este seno se llama sinusitis esfenoidal. Cuando se llenan las celdas etmoidales se llama sinusitis etmoidal y cuando se llenan los maxilares, sinusitis maxilar. Hay 4 tipos de sinusitis, ya lo vamos a ver cuando se llene el tema de senos. La inflamación de los senos se llama sinusitis, exactamente. Gracias, profe. Bueno, tomémonos también 30 segundos, ya finalizando, a ver qué vemos. Algunas cosas las fui poniendo más simple, otras cosas las fui complejizando de a poquito, ¿eh? Cinco segundos. Listo.
Ubiquémonos. Estos son los ojos, o sea que esto es adelante y esto es atrás. O sea que esto no hay duda, este es el hueso occipital. ¿Mm? Esta es la protuberancia externa del occipital y esto es lo que conforma la cruz, que habíamos dicho interna, donde justamente acá tenemos las fosas del cerebelo, de los lóbulos cerebelosos, derecho e izquierdo. Si yo me vengo acá al costado, yo acá tengo un hueso que se mete hacia adentro, que lo dijimos anteriormente, pertenece justamente al peñasco, que se llama. O dijimos que el temporal tenía 5 porciones. Escama, la región petromastoide o peñasco, que es esta. Dijimos tercera, timpánica, la cigomática y para hacia abajo la del apófisis estiloide o proceso estiloide. ¿Por qué sé que esta es la segunda? O sea, el petromastoide o peñasco, porque es la que tiene, ven que tiene aire el temporal aquí. Esto corresponde a las celdillas mastoides, que pertenecen a la segunda porción del justamente temporal. Si yo me vengo hacia adelante, yo aquí tengo entonces, esto es la fosa temporal, este es el temporal. Este es el temporal, este es el hueso que está, esta es la fosa temporal, esto es donde hablábamos anteriormente, donde se apoya la pistola, el suicida, más abajo, pero es en este sector. Este es el lóbulo temporal. Pero si me vengo hacia afuera, que por eso lo puse a propósito el 4, yo aquí estoy viniendo hacia la pared externa de la órbita. ¿Ven que esta es la órbita? Este es el globo ocular. Este no es el temporal. Esto tiene que ver con justamente el ala mayor del esfenoide. Esto ya es órbita. Entonces, cuando uno se tiene que ubicar, esto es la región orbitaria, entonces vamos a ver que el temporal no forma parte de la órbita. Entonces esto no es temporal, el temporal está acá atrás. No se preocupen, vamos a ir repasando estos temas de a poquito con cada área que vayamos viendo. Conclusión. Entonces, hoy hemos visto... Un segundito. Entonces, hoy hemos visto básicamente los 6 huesos del cráneo, todas las características más importantes de estos huesos del cráneo, y como habrán visto, lo más interesante, lo más complejo, es la base del cráneo. O sea, donde se unen los huesos en el centro, justamente ahí están. Calculen ustedes que todo lo que se mueve, todo lo que va y viene del cuerpo hacia lo que es el sistema nervioso central, tiene que pasar por ahí, por algún lugar de la base del cráneo, entra o sale. Y esos agujeros, esos forámenes, los vamos a ver en la próxima clase, que justamente se llama foramina. Es el estudio de los forámenes. Conclusión. Les pido que aprovechen y repasen el día de hoy, para el día viernes, que vamos de nuevo a repasar la base del cráneo, ya no tanto específicamente hueso por hueso, sino vamos a empezar a unirlos en la base del cráneo, vamos a empezar a comentarlos el tema de los agujeros del cráneo. ¿De acuerdo? Entonces, esperen a que yo les mande parte de los PDF, pero ya lo que hemos visto hoy, empiecen a repasarlos para el día viernes, aprovechar al máximo, porque están íntimamente relacionados el tema de hoy con el del día viernes. ¿Ok? ¿Sí? Perfecto, profe. Bueno, cuídense mucho. Hoy fue un poquito de criminología, algunas cosas que me parecía interesante que vieran la dinámica de la dureza de los huesos. Y vamos a hablar entonces de base de cráneo el próximo viernes. ¿De acuerdo? Dale, profe. Sí, profe. Profe. Buena clase. Gracias. Profe, gracias. 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 La clase que viene. Gracias, hasta el viernes, cuídense. Gracias, profe. Chao. Carlos, Chao, profe. hasta luego a todos. Chao, profe.